Dice así su palabra: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Vamos a leerlo todos nuevamente. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cerremos nuestros ojitos, amada iglesia, mi buen Dios y Padre eterno. Queremos darte gracias en esta preciosa noche por su palabra, por esta enseñanza, Dios mío. Usted ha puesto, Señor, como dice esta sagrada escritura, que usted pone el querer como el hacer por su perfecta y buena voluntad. Y usted ha puesto, Dios mío, en mi corazón, Señor, el deseo y el anhelo de poder enseñar esta palabra a su iglesia, y a través de esta enseñanza usted ha edificado grandemente mi vida. Y espero, Señor, que así como usted me ha hablado y ha ministrado mi corazón, sea usted también ministrando el corazón de cada uno de tus hijos, que sea usted edificando la vida de su pueblo, Señor, el corazón de sus hijos a través de esta enseñanza, que nosotros podamos aprender de ella, Señor, porque ese es el propósito firme, el de llegar cada noche a su casa y recibir su palabra, es que nosotros la atesoremos y que la pongamos por obra, Señor, porque estamos en los últimos tiempos y nosotros queremos aprovechar bien el tiempo que usted nos ha dado sobre la faz de esta tierra para ser de bendición. Señor, guarde nuestros pasos, guarde nuestro corazón, que ahora, Señor, disponemos el oído, Señor, y este corazón, Padre, para ser edificados y enseñados. Señor, reprendo toda obra infernal de las tinieblas. Reprendo toda distracción y todo pensamiento, Señor. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Que, Señor, estemos presentes en alma, cuerpo y espíritu, y que nuestro pensamiento esté conectado, alineado a tu palabra, Señor, en esa hora. Reprendemos las distracciones, reprendemos el sueño, el cansancio, el ritualismo, Padre, que trae monotonía, frialdad, y damos la bienvenida al Espíritu Santo, a ese fuego, Señor, que nos aviva, a ese fuego que nos levanta, que nos abraza, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. En esta noche estamos hablando bajo el tema el origen de la enfermedad. Hemos lecturado allí el capítulo 2 del libro de Génesis, el verso 17. Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva. Aquel matrimonio que Dios estableció allí en el huerto del Edén. Dios los había bendecido grandemente. Les había dado todo ese huerto precioso, maravilloso. Ellos podían deleitarse viendo las maravillas de la creación de Dios. Ellos tenían el privilegio de poder comer de todo árbol que había en ese huerto precioso, ahí en ese paraíso. Ellos estaban desnudos, no se avergonzaban. La escritura dice que Adán y Eva estaban desnudos, ellos no se cubrían. Era talmente la bendición de Dios, la inocencia que había en ellos, que tenían esa libertad de poder contemplar la creación de Dios, de poder deleitarse con aquellos manjares, aquellos frutos preciosos. Amén. Y el Señor, en medio de esa bendición, solamente le dice a Adán y a su mujer que de todo lo que había en ese huerto ellos podían comer. Pero Dios solamente les dijo: miren lo que hemos lecturado en el verso 17: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es allí que nosotros vemos que el hombre creado por Dios en un estado perfecto de libertad y bendición, pero vemos que llega ese momento en el cual Adán peca. Él toma de aquel fruto, lo come, y ciertamente usted dice: pero no fue Adán, fue la mujer. Yo le estoy resumiendo la historia, porque ciertamente fue ella la que comió, pero el que recibió el mandamiento de parte de Dios es Adán. Y Adán era el responsable de instruir, de estar allí, amén,
con aquella ayuda idónea que Dios le había dado. Pues si ella hubiese comido, él no tenía que haber consentido, sino que ella, al brindarle de aquel fruto, él también comió. Y por ende, allí nosotros vemos que entró la desobediencia. Allí Adán pecó y toda la raza humana cayó con él, haciéndose acreedora no solamente de la enfermedad, sino también de la muerte. Y es allí que nosotros vemos el origen de la enfermedad. La enfermedad y la muerte entraron al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios los había creado perfectos. Ellos no tenían necesidad de tomar de aquel fruto. Tenían todo el paraíso, tenían todo el huerto del Edén para deleitarse, como le decía desde el inicio. Pero hubo allí ese momento en el que ellos pecan, toman. Y nosotros leemos ahí en Génesis capítulo 3, el verso 19. Y el capítulo 3 inicia con la desobediencia del hombre. Y toda desobediencia es pecado. Por ello, vemos ahí en el verso 19 que dice de la siguiente manera, lo tenemos: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Allí nosotros vemos claramente que en la desobediencia del hombre, en el momento que Adán y Eva decidieron tomar y comer del fruto, se produjo esta desobediencia y la naturaleza de Adán y Eva cambió. Desde ese momento que ellos desobedecieron, que ellos pecaron, su naturaleza cambió, así también como la naturaleza del mundo. Todo aquello que era bendito ahora se tornó maldito. Allí nosotros vemos que también Dios maldijo la tierra. En el capítulo 3, verso 17 se le dice a Adán, porque las consecuencias no solamente fueron para Adán y su esposa, sino también para la tierra. Y dice, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y allí, ahora lo que antes era bendición, lo que el hombre lo comía gratuitamente, ahora Dios le dice, ahora vas a tener que pagar un precio, porque a causa de tu desobediencia, de tu pecado, ahora la tierra es maldita. Esa tierra que era bendita, que te fluía, que te daba el fruto de la tierra, que no te costaba nada, ahora tú tendrás que labrarlo con el sudor de tu frente. Ahora vas a llenar tu vientre. Así trabajando, sudando, vas a poder comer, vas a poder tomar del fruto de la tierra. Entonces mire también que no solamente el hombre, sino que también la naturaleza fue puesta bajo esclavitud. En Romanos capítulo 8, mire lo que nos dice el verso 21. Quiero lecturarle este verso de la palabra. Ahí en Romanos 8:21 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Allí nos habla en el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que cuando llegue ese momento, se va a acercar también ese tiempo en que la tierra, amén, porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, pero la naturaleza de hoy está puesta bajo esclavitud. Entonces el hombre, una vez que desobedece y peca, fue expulsado del paraíso y comenzó a morir. Aquel hombre y aquella mujer que si no hubiesen desobedecido, no hubieran experimentado la enfermedad ni la muerte nunca. Hubieran sido eternos,
hubieran gozado de la bendición del huerto del Edén eternamente, sin padecer enfermedades, ni dolores, ni quebrantos, ni siquiera sin sufrir la muerte. Pero mire las consecuencias de la desobediencia. Mire lo que trae el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado trae enfermedad. El pecado trae la muerte. Y así se introduce en el mundo la enfermedad y la muerte por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por la caída, tanto el hombre como la creación sufren hoy. Y por ello vemos que se produce el cáncer y se producen todo tipo de enfermedades, pestilencias, tsunamis, etcétera, porque todo esto surge por la caída del hombre. Por eso el hombre no solamente sufre él, sino también la naturaleza es destruida. Los peces mueren a causa, hermanos, del pecado del hombre. Aún la naturaleza mismo gime porque quiere ya ser redimida. Y vemos que la muerte entró para el hombre, entró para los animales. Por eso vemos todos estos fenómenos que se producen en la naturaleza. Y por ello nosotros vemos que la desobediencia trajo consecuencias. Y desde entonces estamos asistiendo a funerales. Desde el momento que el hombre pecó, entró en el mundo la enfermedad y la muerte. Y desde allí usted ve cómo los seres humanos han empezado a morir. Es verdad que en el Antiguo Testamento vivían casi 1000 años, pero llegó el tiempo que aunque esos hombres vivían casi 1000 años, 500 años, llegaba el tiempo en que tenían que morir. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y aunque Dios perdonó al hombre, el perdón divino no eliminó las consecuencias. Es verdad que Dios los perdonó, pero quedaron consecuencias de esa desobediencia, como son la enfermedad y la muerte, que actúan como recordatorios de la responsabilidad personal. Así es, hermanos. Por ejemplo, Dios perdona la culpa del pecado. Hay reconciliación espiritual en el momento que usted rinde su vida a Cristo, pero eso no siempre suprime las consecuencias físicas o terrenales de la desobediencia. Por ejemplo, un hombre que ha tenido una vida llena de vicio, de alcoholismo, se convierte, viene a los pies de Cristo. El Señor lo perdona de todos sus pecados, lo redime, lo limpia, pero hay consecuencias de esos años que vivió. Usted ve muchas personas mueren porque le cae cirrosis al hígado por causa de todo el alcohol. Personas que en la vida sin Cristo fumaban y se fumaban 5 cajetillas de cigarros al día. Y usted ve que esas personas se rinden a Cristo, Él los perdona, los limpia con su sangre preciosa, pero después hay consecuencias de todos esos años que esa persona vivió fumando, adicto al tabaquismo. Por ello, hermanos amados, es como una joven que estando en la casa del Señor peca, o una muchacha cae en fornicación, mantiene relaciones íntimas, pide perdón a Dios, Dios la perdona, pero en esa fornicación la muchacha queda embarazada. Dios la perdona, la limpia, la restaura, pero quedan consecuencias. Esa criatura queda en su vientre y no puede abortarla. Entonces el pecado trajo consecuencias. Y aunque Dios perdonó a Adán y Eva, quedaron las consecuencias de la desobediencia, de la rebelión, y de allí es que se produce o se origina la enfermedad y la muerte. Por ello, como consecuencia del pecado de Adán y Eva, entró en el mundo, como ya es el tema de esta enseñanza, la enfermedad y también la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque un solo hombre pecó.
Por eso dice que Adán le puso a su esposa el nombre Eva. Y Eva significa madre de todos los vivientes. Y ellos son nuestros primeros padres. De ellos sale toda la raza humana. Todos los linajes de la tierra de Adán y Eva provienen. Y por ese solo hombre que pecó, entró la muerte al mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán y Eva usted y yo estamos representados. A veces decimos, pero ¿por qué Eva hizo eso? Si usted y yo hubiésemos estado en el lugar de ella, también lo hubiéramos hecho. Y por ellos, hermano, como nosotros somos hijos de ellos, de tal motivo viene también en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y ese juicio que Dios también les dio a ellos, eso pasó a todos nosotros. Usted puede decir, pero aún los niños, todo, hermano, a medida que la persona va creciendo, es como un bebé alacrán, una cría de alacrán. Usted dice, pero ese alacrán es tan bonito, es chiquito, es una cría pequeña de alacrán. Pero a medida que el alacrán va creciendo, usted va a ver que el aguijón le va creciendo. Y no le cambia. Por más que usted diga, no es que este alacrán yo lo he cogido de pequeño, tarde o temprano le va a salir el aguijón. Y así es el hombre y la mujer. Todos nosotros estamos representados en Adán y Eva. Entonces, desde la perspectiva bíblica, nosotros vemos que la enfermedad entró al mundo por causa del pecado del hombre. Si el hombre no hubiese pecado, no habría enfermedad ni muerte. Pero porque ellos pecaron, es que entra en el mundo la enfermedad y también la muerte, ya que la enfermedad no existió desde el principio. Dios no creó la enfermedad desde el principio. Esta fue la consecuencia de la rebeldía y del pecado del hombre. Vino después la enfermedad a causa de como consecuencia de. Por eso la enfermedad y la muerte es consecuencia, es una consecuencia de la desobediencia, que es pecado. Porque Dios no creó la enfermedad desde el principio. Pues la Biblia nos dice que el pecado de Adán fue la consecuencia para introducir la muerte, y a través de esto se extendió a toda la humanidad. Como lo leímos ahí en Romanos 5:12, por cuanto todos, dice, entró en el mundo el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde la perspectiva bíblica vamos a estar estudiando las diferentes causas que producen enfermedad en el cuerpo del ser humano, sea hombre o mujer. Primero, enfermedades como resultado de pecados específicos de la persona. ¿Cómo viene la enfermedad al cuerpo del hombre, al cuerpo de la mujer? Hay diferentes perspectivas bíblicas. La primera, las enfermedades como resultado de pecados específicos en la persona. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés y de Aarón, a ella le cayó una lepra. Y si ella estaba en medio del pueblo de Dios, le cayó la lepra, ¿por qué? Por su rebelión y por su murmuración. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 12, quiero darle lectura a lo que nos dice el libro de Números, en el capítulo 12, y se lo voy a estar resumiendo un poco esta historia, que la encontramos allí en el libro de Números, en el capítulo 12. Vamos a dar lectura del verso 1 al 15. Ahí está este testimonio. Y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, o sea, una mujer negrita. Y dijeron: este fue el pecado. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Mire el pecado de rebelión. María se rebeló contra la autoridad delegada por Dios. Dice: ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Aquí viene Dios y le reprocha a ellos. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? Se rebelaron contra la autoridad y murmuraron. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Mire, la lepra le cayó a María. ¿Por qué? Porque se rebeló contra la autoridad. Dijo, solamente Dios habla por Moisés. ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Y a eso se le sumó también que por esa rebelión y ese celo hablaron mal de la mujer que Moisés había tomado. Mire las consecuencias. ¿Por qué puede caer la enfermedad? Por la murmuración, por la rebelión a la autoridad. También nosotros vemos a Jesse, que le cayó la lepra por la avaricia, el criado de Eliseo. Este hombre, cuando vio que Naamán vino con todos esos carros llenos de tesoros, de vestidos costosos, de piezas de oro, lingotes de oro, este hombre se fue tras aquel carro de ese general del ejército sirio para tomar vestidos, para tomar oro. Y esa lepra le cayó por avaricia, por amor al dinero, por las cosas materiales. Mintió para obtener las riquezas. Por eso la lepra le vino por mentiroso y por codiciar aquellas cosas. Entonces la enfermedad viene por consecuencia del pecado. Si Jesse no hubiera codiciado el oro que traía ese hombre, Naamán el sirio, nada le hubiera pasado. Si él no hubiera mentido, nada le hubiera pasado, pero la codicia lo llevó a la mentira. Por eso un abismo lleva a otro abismo. Y por eso este hombre mintió para obtener esa riqueza. Y como castigo se le pegó a él y a su descendencia la lepra de Naamán el sirio. Pero también vemos el rey Usías, otro ejemplo. Lepra por soberbia. Era un hombre, Dios lo había ungido como rey. Era un hombre que tenía un cargo. Dios lo había escogido, lo había bendecido. Pero llegó el momento en que él quiso también ofrecer incienso en el templo. Quiso también usurpar el sacerdocio y se metió en la casa de Jehová y tomó el incensario. Allí Usías quería quemar incienso en el templo, aquella función que era exclusiva para los sacerdotes. Y mientras él intentaba allí ofrecer ese incienso y los sacerdotes se lo impedían, porque sabían el juicio que venía, mientras él estaba en esa tónica de querer ofrecer el incienso, la lepra le brotó en la frente. Y los sacerdotes rápidamente tuvieron que sacarlo de la casa de Jehová, del templo. ¿Se da cuenta? La enfermedad viene por el pecado que cometa la persona. El orgullo, la soberbia.
Este hombre que creía que él podía hacer todo y que nadie le podía decir nada. Que Dios nos guarde del orgullo, iglesia. Que Dios nos guarde de estas cosas. Que Dios nos guarde de la murmuración, del celo, como hubo en María. No el celo santo, sino los celos carnales. Que Dios nos guarde de estas cosas. Pero también vamos a ver algunos creyentes de Corinto que enfermaron por tomar la cena del Señor indignamente. Allí nosotros vemos que el apóstol Pablo lo mencionó y dijo que muchos de esta iglesia estaban débiles, enfermos, y otros incluso habían muerto por haber participado de la cena del Señor indignamente. Allí lo dijo el apóstol Pablo. Muchos entre ustedes están débiles, otros están enfermos y otros ya se han muerto. Hablando espiritualmente, por haber participado, haber tomado la cena del Señor indignamente. El pecado trae enfermedad. Pero también el rey Joram, vemos que a este le vino la enfermedad intestinal por su maldad, por su pecado. Él se había entregado a la idolatría, había abrazado la maldad, había matado a sus propios hermanos. Y sabe, su pecado trajo una enfermedad intestinal que le duró 2 años hasta que sus intestinos se le salieron. Mire, por ello es que la enfermedad viene por producto como pecado específico de la persona. Y aquí vemos en 2 de Crónicas 21 del 12 al 19 cómo habla que a este rey Joram se le salieron los intestinos, 2 años enfermo. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad. Mató a sus propios hermanos, vivió en idolatría. Entonces, lo que también me llama la atención de esto es que todos eran del pueblo de Dios. Por ello es que tenemos que examinarnos nosotros y que Dios nos guarde. Por eso dice que las cosas que están escritas aquí en la palabra están escritas como ejemplo para nosotros, para que no practiquemos y no codiciemos las cosas que ellos hicieron y las cosas que codiciaron y les vino el juicio. Esto Dios nos deja como ejemplo para que usted y yo aprendamos a no vivir en el pecado, porque el pecado trae consecuencias, te enfermas. Aún María, que vio, hermano, el mar rojo abrirse, que vio la gloria de Dios, literalmente llega un momento en que la mujer se desubica y empieza a murmurar y empieza a brotarle los celos contra su propio hermano y le cae la lepra. Entonces nosotros vemos que hay mucho pueblo de Dios que está enfermo, pero sabe, están enfermos del alma, porque antes de que la enfermedad se manifieste exteriormente, físicamente, primero la persona se enferma aquí adentro, en el alma. María, antes de que le brotara la lepra, y estaba enferma en el corazón, en el alma, tenía esos celos contra su hermano. Ella y en su corazón había murmurado en su alma, pero después lo exteriorizó lo que había en el corazón, en su alma. Y como María estaba enferma de celos porque Dios usaba a su hermano, eso la llevó a murmurar de su líder, de aquel hombre Moisés que pastoreó más de 2 millones de personas en el desierto por 40 años. Allí en el libro de Números capítulo 1 y 2 se dice que en el primer censo se registra 603.550 personas que eran hombres mayores de 20 años capaces de ir a la guerra, sin contar mujeres y niños. En el primer censo, en el capítulo 1 y 2 del libro de los Números, muchachos armados, fortachones, prontos para la guerra. Y aquel hombre tan manso, Moisés, que pastoreó esa iglesia, se dice entre 2 y 3 millones de personas por 40 años en el desierto, que vieron la gloria de Dios, que María era testigo de la gloria de Dios, Aarón era testigo de la gloria de Dios, pero llega ese momento que empieza a mermar ese pecado de ellos, de celos contra su líder.
Por ello, ¿cuántos cristianos enfermos por andar murmurando del hermano, de la hermana, del pastor, están enfermos físicamente? Pueblo cristiano, evangélico, pentecostal enfermo. ¿Por qué? Por murmurar, por tener celos. Y están allí dentro del mismo templo murmurando, llevados por los celos, y viven enfermos por su pecado no confesado. Pero eso no pasa aquí, iglesia. Por eso levante su mano y dígale gracias, Señor, porque eso no pasa aquí, Señor. Gracias, Señor, porque estamos sanos. Aquí todos estamos sanos, amén, iglesia. Porque esto puede enfermarte, no solamente en el alma, sino físicamente. Entonces, cuando Dios bendice al hermano, a la hermana, al pastor, nosotros nos gozamos y decimos aleluya, gloria a Dios, que el Señor está usando a mi hermano, que el Señor está usando a mi hermana, gloria a Dios, gracias Señor, dale más, bendícelo más, porque así como lo estás bendiciendo a él y a ella, también me vas a bendecir a mí, aleluya. Por eso en nosotros no debe haber celos, no debe haber murmuraciones, sino que por el contrario debemos gozarnos y alegrarnos, porque la victoria de mi hermano, la victoria de mi hermana también es mía, porque el mismo Dios que le está bendiciendo a él y a ella también me va a bendecir a mí. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos alabar el nombre de Dios? Por eso gózate y alégrate cuando veas a tu hermano bendecido, bendecida. Alaba al Señor, porque Dios también te tiene a ti en la fila. Tú también vas a recibir la bendición si te gozas con la victoria de tu hermano y de tu hermana. Ahora vamos a ver el segundo punto. La enfermedad también se produce por la influencia de Satanás. Mire, la enfermedad no solamente es consecuencia del pecado que está cometiendo la persona, sino que también la enfermedad se produce por la influencia de Satanás a través de espíritus de enfermedad que atacan a las personas. Por ejemplo, la mujer encorvada durante 18 años por un espíritu de enfermedad, identificando a Satanás como causante de su atadura física. Ahí vamos a leerlo en Lucas 13:16. Vamos a ver, la enfermedad también viene por la influencia de Satanás. En Lucas, en el capítulo 13, vamos a lecturar el verso 16. Ahí encontramos el testimonio de esta mujer. ¿Qué nos dice allí la escritura? En Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. El verso 10 dice: enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Allí nosotros vemos un espíritu de enfermedad. Allí a través, como causante, se identificó a Satanás. Esa atadura física, esa mujer 18 años encorvada, 18 años, usted sabe lo que es caminar 18 años encorvada. 18 años que esa mujer no se podía enderezar y donde ella andaba encorvada día y noche. Y esa enfermedad, ¿quién? Fue influenciada por Satanás. Un espíritu de enfermedad la había tomado. 18 años esa mujer en esa condición. Y cuando Jesús la vio, allí oró por ella. Se efectuó ese milagro de sanidad y la mujer se enderezó. Imagínense, después de 18 años, tremendo milagro. Y allí hubieron quienes se levantaron, quienes se enojaron. Y usted puede seguir leyendo que el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiera sanado a esta mujer, mire, se levantaron contra él. Oh, gloria al Señor.
Es que nuestro Señor Jesucristo, Él vino para hacer milagros, vino para hacer maravilla. Él vino, gloria al Señor, para dar sanidad a los enfermos. Pero también vemos el joven epiléptico. Un demonio causaba convulsiones, que le saliera espuma de la boca y rigidez, descrito como un ataque que lo derribaba. Ahí en Marcos 9, vamos a leer de este muchacho, de los versos 17 al 29. Mire que la enfermedad también es causada por Satanás, por la influencia de espíritus de enfermedad. Allí lo dice Marcos capítulo 9, el versículo 17. Encontramos de este muchacho: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mira este espíritu de enfermedad. Era un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dice el verso 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, mire ese espíritu de enfermedad, cuando vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. Pero tomándole Jesús de la mano le enderezó y se levantó, porque muchos habían dicho: está muerto. ¿Se da cuenta, hermanos, que también los espíritus de enfermedad que allá manda Satanás también provocan que las personas vivan atadas y enfermas? Y como este muchacho dice que cada día se iba secándose y se iba secando hasta que vino Jesús y lo hizo libre. Por eso estas clases de espíritus entran también a enfermar el cuerpo de las personas, porque muchas personas le abren puertas. Así como los espíritus inmundos entran por causa del adulterio y toman y hacen fortalezas en ese hombre. Esos espíritus inmundos entran y toman a ese hombre y lo vuelven un hombre adúltero, un hombre pervertido. También a través del homosexualismo, personas que abren puertas, allí esos espíritus inmundos de enfermedad entran. Así como lo hacen con el homosexual, así como lo hacen estos espíritus inmundos de adulterio, de fornicación, así también hay espíritus inmundos de enfermedad. Por ejemplo, hace muchos años atrás yo hablaba de una hermana que su niña sufría de epilepsia. ¿Y esto por qué vino? Porque la familia, por parte de padre, iban a los brujos. Gastaban tanto dinero en la brujería. Y ella tenía un huesito de muerto y decía que ese huesito de muerto ella lo tenía en el cajón bajo llave, porque ese huesito de muerto cuidaba la casa cuando ellos salían. Y siendo cristiana evangélica tenía el huesito de muerto bajo llave en el cajón de la sala, porque ella decía: cuando salimos, es el muertito cuida la casa. Y la gente cuando salía decía: oiga, ustedes están ahí, porque se sentían los rumores, sentía que alguien estaba allá adentro. ¿Y sabe por qué vienen estos espíritus de enfermedad? Porque hay personas que le han abierto puertas y ellos tienen legalidad para entrar en esos cuerpos, porque se les ha abierto la puerta. Pero en el nombre de Jesús, hermanos amados, cuando una persona busca de Cristo y se rinde de todo corazón, esos espíritus tienen que salir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Y sabe que cuando hay personas que abren la puerta a las enfermedades, ¿qué hace Satanás? Ahora yo le mando este espíritu inmundo de enfermedad. ¿Y a quién va la persona? A lo primero que van a los chamanes, van a los brujos, y allí se cargan de más demonios.
Y la persona más atormentada y más loca. Sí, iglesia. Por eso usted, amigo y amiga que está escuchando este mensaje, si tú sientes que estás siendo atormentado por un espíritu de enfermedad, no busques al chamán, no vayas donde el brujo, donde el curandero para que te hagan las limpias, los baños. Busca a Cristo, busca a Cristo, Él te puede libertar. Si vas donde estos hombres te vas a cargar más de demonios y tu situación va a ser peor, vas a caer hasta en la locura. Para esto vino Jesús. Amigo y amiga, si estás enfermo o enferma, busca a Cristo, que Él te sana gratis. Hay mucha gente que van a los chamanes y a los brujos, a los curanderos y le quitan la plata, le vacían los bolsillos, pero Cristo te cura, te sana gratis. A Él no le tienes que pagar, porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, y Él tiene toda autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Aleluya. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Bate esas palmas para Cristo, hermanos amados. Para Él la gloria y la honra, aleluya. Porque Él sana, Él está aquí. Si usted está enfermo, clame la ayuda de Cristo. Él te puede hacer libre de ese espíritu de enfermedad en esta noche. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el momento que te rindes a Cristo, Él pone fin al dominio que tiene Satanás sobre tu vida y tu cuerpo. En el momento que te rindes a Cristo. Allí bajo esa unción se pudre todo yugo del diablo. Lo dice Isaías capítulo 10 versículo 27. Y quiero leerle para usted, amigo y amiga, este verso. En el momento que usted se rinde a Cristo, que usted le abre su corazón a Él, todo dominio que tiene Satanás sobre tu cuerpo, sobre tu vida, se rompe. Cristo le pone fin, porque hay esa unción. Cuando usted se rinde a Cristo, viene la unción de Dios sobre tu vida. Y lo dice Isaías capítulo 10, el versículo 27. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En el momento que te rindes a Cristo, esa carga es quitada de tu hombro y el yugo de Satanás es quitado de tu cerviz, y a causa de la unción el yugo se pudre y eres libre por la llaga de Jesucristo en el madero, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Aleluya. Y la unción representa el aceite, el Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios mora en ti, las tinieblas tienen que salir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando esa unción, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, el diablo se va. No puede resistir a la unción, a la presencia del Espíritu Santo, porque ahora ya tú no eres morada de demonios. Ahora tú eres morada del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y el tercer punto, también por qué se produce la enfermedad: por permiso divino, para una disciplina o también con un propósito soberano para que su nombre sea glorificado. Ese es otro punto también por qué se produce la enfermedad: por permiso divino. Aunque Dios no creó la enfermedad inicialmente, la Biblia indica que Dios permite el sufrimiento físico con propósitos. Con esos propósitos soberanos para manifestar su gloria y su poder sanador. Por ejemplo, el hombre ciego de nacimiento, ahí en Juan capítulo 9, vamos a leer. Ese hombre ciego de nacimiento que los discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y que le respondió nuestro Señor Jesucristo allí en el libro de Juan capítulo 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A través de esa enfermedad se manifestó el poder de Dios, porque Jesús sanó a este muchacho ciego. Y allí, cuando le preguntaron cómo le fueron abiertos los ojos, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y de ahí nace ese corito que dice: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. Aleluya. Allí el Señor Jesucristo a este muchacho ciego de nacimiento le dio la vista para que su nombre fuera glorificado. Aleluya. Pero también vemos la enfermedad de Lázaro. Allá en Juan capítulo 11, verso 4. Cuando Marta y María le mandan a llamar a Jesús y le dicen: ven, Jesús, porque mi hermano Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo. Ven, Jesús. Y el Señor Jesús se quedó tranquilo. ¿Y qué le dijo allá? Vamos a leerlo. Juan capítulo 11, versículo 4, le dijo el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el Señor se quedó allí y Lázaro se murió. Y lo lloraron y gritaron. Y pasaron 4 días. Lo metieron al sepulcro. El hombre apestaba. 4 días muerto. Y el Señor Jesucristo dijo: saquen la piedra. Y sacaron la piedra. Allá Jesús en el sepulcro, cuando sacan la piedra, le dijo: Lázaro, ve fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero el Señor ya le había dicho a las hermanas: esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Y el Hijo de Dios fue glorificado a través de la resurrección de Lázaro. Pero también, ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite ese permiso divino? Siempre con propósito. Otro ejemplo, el aguijón en la carne de Pablo. Ahí en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Pablo describe una enfermedad o aflicción física permitido por Dios. Él dice que le fue dado un mensajero de Satanás que lo aguijoneara. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios dio ese permiso divino? Siempre hay un propósito: evitar que Pablo se enorgulleciera por las grandes revelaciones que había recibido. El apóstol Pablo, él dice: yo conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue arrebatado al tercer cielo, que vio cosas que no le es dado al hombre expresar. Él dice que fue llevado al tercer cielo, vio la gloria de Dios. Dios lo usaba de una manera poderosísima a este hombre. Y Dios permitió esa enfermedad, ese mensajero de Satanás, que lo aguijoneara, con el propósito de que él no se enorgulleciera por las grandes visiones que había recibido, manteniéndolo dependiente de la gracia de Dios. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Dios permite la enfermedad con propósitos divinos. También la enfermedad de Job, atacado con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Job demostró su fidelidad incondicional a Dios. Y de esa manera Job avergonzó a Satanás, pues quedó demostrado que el hombre puede llegar a amar a Dios más que a su propia vida. Satanás le decía a Dios: Job te ama porque lo has enriquecido, porque lo has bendecido, porque lo has cercado, sus hijos, su familia, todo lo que él tiene. Pero quítale el cerco y vas a ver. Arrebátale, quítale todo lo que él tiene y te va a maldecir en tu misma presencia. Y esa fue una paliza que Dios le dio a Satanás. Dios permitió que la enfermedad viniera sobre el cuerpo de Job para demostrarle a Satanás que aunque él no había sido arrebatado al cielo, lo amaba a Dios por encima de su propia vida. Ay, yo no sé si usted se goza, iglesia.
Allí se le dio una paliza a Satanás porque Job le dijo: Señor, aunque tú me matares, en ti esperaré. Y desecho este mi cuerpo en mi carne. O sea, una vez muerto, veré a Jehová. Y lo veré, aleluya. Esa era la esperanza de Job. No importa, aunque él me matare, en él esperaré, aleluya. Pero yo lo voy a ver, oh gloria a Dios. Él decía: Señor, si me quiere matar, mátame, pero yo no voy a renegar. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con hijo o sin hijo, yo sirvo a mi Dios. Y la mujer le dijo: todavía enfermo, todavía sin hijo, retiene la integridad, mantiene sirviendo a Dios. Maldice a Dios y muérete. Job dijo: con hijos, sin hijos, con riqueza, sin mujeres, sin dinero, enfermo, yo voy a seguir alabando a mi Dios. Aleluya. El cuarto punto: la enfermedad se produce también por la desobediencia a las leyes divinas. ¿Por qué viene la enfermedad? Cuando el hombre desobedece la ley de Dios, los mandamientos escritos en su palabra. El Antiguo Testamento relaciona la enfermedad con el incumplimiento de los mandamientos de Dios, mientras ofrece salud como parte de la obediencia. Por ejemplo, vamos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Mira el cuarto punto: la enfermedad se produce por la desobediencia a las leyes divinas. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 28:15 dice. ¿Lo tenemos, iglesia? Voy avanzando. Y dice como título: consecuencia de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 21, vamos allá. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. La enfermedad viene como consecuencia por desobedecer las leyes divinas. Nuestra sociedad hoy quiere vivir cada vez más permisiva con la sexualidad, trayendo consecuencias desastrosas. Casos como el SIDA, personas pudriéndose en vida por haber vivido inmoralmente, hombres acostándose con otros hombres y mujeres a la vez, hombres que son bisexuales, hombres que se acuestan con hombres, con mujeres al mismo tiempo. Un día se acuestan con un hombre y va al otro día y se acuesta con una mujer. Mujeres acostándose y manteniendo sexo entre mujeres, varones con varones, practicando el sexo oral, y esto causa cáncer. El sexo oral está causando cánceres de garganta y orofaringe, principalmente debido al virus del papiloma humano. Y es el responsable de hasta el 78% de estos cánceres, superando al tabaco y al alcohol. El sexo oral está trayendo más cáncer que el tabaco y el alcohol. El cáncer en la garganta por el sexo oral se van transmitiendo el virus del papiloma humano en la garganta y en la orofaringe. La orofaringe es la raíz de la lengua, las amígdalas y el paladar blando. Mire lo que está trayendo: 78% de los casos de cáncer de garganta y de orofaringe son causados por el sexo oral. Y sabe, todo esto que estamos viendo hoy en día, cómo los hombres y las mujeres se están depravando cada vez más. Hombres y mujeres copulando con animales, con muertos. Todo esto trae graves enfermedades y también la muerte. Por eso es que la gente se está muriendo con cáncer, se está muriendo con SIDA, con tantas enfermedades de transmisión sexual. Pero aquí está Cristo,
Cristo tiene toda la autoridad para sanar nuestras enfermedades, para sanar toda enfermedad, tanto física como espirituales, porque esta gente está enferma del alma, son enfermos espirituales. Usted quiere ser sano en esta noche, aquí está Cristo. Él demostró su poder y su compasión al sanar a muchos enfermos durante su ministerio terrenal y también al morir en la cruz por nuestros pecados y al resucitar al tercer día. Él venció la muerte, Él venció la enfermedad y por eso Él nos ofrece en esta noche su perdón, su paz, su presencia y también promete que un día Él va a eliminar, como dice el libro de Apocalipsis, todo dolor, toda lágrima y enfermedad de los que creen en Él. Aleluya. Por eso Mateo capítulo 9 verso 35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Por eso es que está la iglesia aquí en la tierra, porque la tierra tiene que saber que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, que liberta, que rompe todo yugo del diablo. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que está la iglesia hoy aquí en la tierra. Porque nosotros tenemos que dar a conocer el poder de Jesucristo. Por eso es que la iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y Jesucristo dijo: ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Y las obras que yo hago, ustedes las harán mayores. Aleluya. Pero esto es para los que creen. Por eso, si usted cree en esta noche, hermanito, hermanita, te llenas del poder de Dios. Y todo aquel que esté enfermo, si tú mismo estás enfermo, pones la mano sobre tu cuerpo y Jesús te sana en esta hora. Porque por sus llagas hemos sido nosotros curados. Pero quiero terminar con el quinto punto. Y es que también la enfermedad, como sufrimiento temporal, que nos guía hacia la eternidad. Que también la enfermedad se produce como ese sufrimiento temporal que nos guía hacia la eternidad. Porque de algo un día nos vamos a tener que morir, iglesia. Allí, 2 de Corintios 11:29, quiero que nosotros leamos, porque hay las enfermedades propias del cuerpo. Mientras usted busca 2 de Corintios 11:29, quiero decirle que hay enfermedades propias del cuerpo, del desgaste de nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, si usted tiene un resfriado, usted diga: ¡ay, demonio! O usted ve a un hermano que estornuda, ¡sí! ¡Ah, sí! Y usted: ¡ay, ya el hermano, la hermana está en pecado! ¿En qué pecado estará? Y usted empieza a meditar: ¿qué pecado está? A ver, déjeme examinarlo, déjeme analizarlo, ¿qué está pecando? No todas las enfermedades son producto del pecado ni del demonio. Hay enfermedades propias del cuerpo, del desgaste, porque un día nos vamos a tener que morir de algo y este cuerpo se va a ir desgastando. Hay enfermedades propias, un resfriado. Ahora usted salió, de repente pensó que estaba en la casa caliente y sale afuera y está un frío y usted salió con una yaca ligera o salió sin yaca, sin abrigo, y eso te resfriaste, pero no porque estás en pecado y no porque el demonio te está atacando, Satanás, ni el espíritu de enfermedad, sino porque tu cuerpo, ante esa reacción, ante ese choque térmico, tu cuerpo está produciendo eso. Y no todo es diablo ni todo es pecado. 2 de Corintios 11:29, mire lo que nos dice allí la escritura. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Mire lo que decía el apóstol Pablo. Si las personas se enferman, yo también me enfermo. Y el apóstol Pablo, que era un tremendo hombre de Dios, que Dios se lo llevó al tercer cielo, que le mostró las cosas que al hombre dice que no les permitido, que Pablo no se le permitió que él describiera lo que él vio allá arriba en el tercer cielo. Y ese hombre tremendo, poderoso, que escribió más que todos los apóstoles, escribió las cartas paulinas, libros, hermanos, que nos edifican a la iglesia. Ese hombre decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Decía, en otras palabras, yo también me enfermo. Porque estamos en un cuerpo terreno que se va desgastando a medida que van pasando los años. Porque de algo, si Cristo no viene en nuestros días, de algo, hermanito y hermanita, tenemos que morir.
este cuerpo se va a tener que ir degenerando, desgastando. Amén. Enfermedades propias del cuerpo por su desgaste, lo cual un día lo llevará a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 4:16, vamos a lecturarlo allá también. ¿Qué dice allí? Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Mire lo que decía el apóstol Pablo a los corintios. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ahí habla el apóstol Pablo del desgaste del cuerpo. Este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Aleluya. También Eclesiastés 12:7. Vamos a lecturar allí en el libro de Eclesiastés, y mientras mi hermano me va apoyando con el piano, ¿qué nos dice el libro de Eclesiastés? En el capítulo 12, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hablando del cuerpo, que un día va a volver al polvo, va a volver a la tierra como era, pero el espíritu va a volver a Dios que lo dio. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo ahora, para servirle mejor a nuestro Dios, estando sanos para cumplir la gran comisión. Mire ese cuerpito que Dios te ha dado tan bonito, ¿verdad? Porque Dios no creó. Dice que Dios todo lo hizo hermoso. Ninguno de nosotros somos feos. Feo el diablo y todos sus demonios. Todos nosotros somos hermosos, porque dice la Escritura, Dios todo lo hizo hermoso. Todo es todo. Dios no hizo nada feo. Dios todo lo hizo hermoso. Así que usted es hermoso, usted es hermosa. Y por eso es que tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos dio, para estar sano, para servirle mejor y para cumplir con la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Por eso Primera de Corintios capítulo 6, voy terminando, iglesia. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, ¿qué nos dice allá la Escritura? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios y es templo del Espíritu Santo, por lo cual debemos cuidarlo, brindándole descanso. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Brindándole descanso. ¿Y cómo es ese descanso? No pases mucho tiempo en el teléfono. No pases mucho tiempo. Dice, no, ya me voy a dormir, y estás en la cama con el teléfono horas y horas, y te coge las 12 de la noche, la 1 de la mañana con el teléfono. Y esas horas que pudieras aprovechar para descansar el cuerpo, estás quemándote los ojos. Y muchos ven el teléfono con las luces apagadas. Te vas a quedar ciego y ciega prontito. Hay que cuidar el cuerpo, que es el regalo de Dios. Hay muchachos que se ponen la colcha encima. Ya mi mamá piensa que estoy dormido, dormida, y están con el teléfono debajo de la colcha. Ciegos prontito se van a quedar, con espejuelos de fondo de botella. A los 20 años ya van a andar con espejuelos fondo de botella, porque se están quemando los ojos con el teléfono, viendo el teléfono con las luces apagadas. Hay que cuidar este cuerpo. Tu cuerpo es un regalo que Dios te ha dado. Tienes que brindarle descanso, tienes que brindarle salud emocional. Y la salud emocional está cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios nos da paz. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando buscamos de Dios viene salud emocional. En la presencia de Dios se van las depresiones. Ana tenía depresión, estaba enferma emocionalmente, pero vino al altar de Dios y Dios la sanó, le quitó la depresión y se fue contenta, se fue feliz. Y registra la Biblia que no estuvo más triste. Así que la salud emocional está en la presencia de Dios, en el altar, viniendo a su casa, buscándolo continuamente. Ana, que estaba deprimida, enferma emocionalmente, allí se le fue la depresión, se le fue el dolor, se le fue la tristeza y le vino el gozo y la alegría. La presencia de Dios te brinda salud emocional. Pero también hay que brindarle a este cuerpo moderación en la alimentación para mantenerlo sano. Tienes que cuidar también lo que comes.
Tienes que procurar alimentarte, tomarte unas vitaminas. Tienes que tomar vitaminas, esos suplementos alimentarios. Tienes que prepararte tus sopitas de verdura, prepararte tus ensaladitas. Pastora, pero a veces cuesta. Sí, hermano, puede costar un poquito más, tal vez comer sano. Pero hermano, ese templo, ese cuerpo que Dios te ha dado, tienes que mantenerlo sano. Porque usted sano se ve bonito, se ve bonita, ¿verdad? Tienes hasta más fuerza para buscar de Dios. Entonces hágase sus calditos de cabeza de pescado que son baratitas. Váyase a los supermercados, que ahí venden, hermano, los huesitos. No voy a hacer, hermano, propaganda, pero en el Eurospin, hermano, venden los huesitos baratitos. Y usted se hace un buen caldo, le pone lenteja, lo pone a una olla de presión, en media hora, 40 minutos ya está esa sopa, pero rica en colágeno con hueso. Le pones su buen refrito, le pones un verde, le pones una yuca y te pones una buena vitamina. Vas al mercado, te compras 2 cabezas de pescado que a veces hasta antes las regalaban y le pones, hermano, un buen refrito, una yuca, un verde, y te comes una buena vitamina y cuidas ese cuerpo, tienes energía. No solamente comer pasta y usted después hinchado, no puedes ir ni al baño, te estriñes. Coma sopita y cuando usted va al baño, ligerito va al baño. Por eso mucha gente con cáncer de colon, con todo eso, ¿por qué? Porque comen seco y no pueden evacuar, se estriñen. Hay que cuidar, hermanitos amados, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si puedes, haz un poco de ejercicio. Si tienes un tiempo libre, en vez de estar tanto con el teléfono, y cuando ves media hora, 1 hora, ponte media hora a hacer ejercicio. Si tienes tiempo, agarre, cómprase, váyase al mercantino del usado, venden pesas a 5 euros, unas pesas que pesan 2-3 kilos y te pones a hacer pesa. Sí, hermanos, hay que cuidar este cuerpo. No es pecado hacer ejercicio, hacer deporte. En tu propia casa puedes tener tu palestra. Yo, hermano, me he comprado mis pesas en los mercados del usado. Me he comprado mis pesas y he empezado a levantar pesas, hace pesa. Pero ya cuando vino la bebé, ya, hermano, he dejado un poco. Pero digo, Señor, dame tiempo porque yo quiero volver a hacer también deporte. Porque el deporte, hermano, uno lo pone bueno el cuerpo. Y eso no es malo, no es pecado. Entonces, hay que saber, hermano, que hay que cuidar porque un día nos va a llegar la muerte a usted y a mí. Si Cristo no viene a levantar su iglesia en nuestros días, un día vamos a morir. Eso está establecido. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice Hebreos 9:27. Allí vamos a leerlo. Quiero terminar con estos 2 versos más. Hebreos 9:27. Usted tiene que saber, hermanito, que este cuerpo hay que cuidarlo. Hay mucha gente que a veces me preguntan, pastora, ¿usted cuántos años tiene? Y yo le digo, ¿cuántos años me da? Me dice, usted, pastora, tiene 27. Yo digo, gloria a Dios, aleluya, amén. Me dicen, pastora, usted tiene 27 años. Yo digo, gracias, Señor, porque esa juventud que Dios nos da, Dios nos renueva. Sí, hermano, amén. Por eso es que, como decía Caleb, tengo 85 años y me siento de 40, como cuando recién salimos a conquistar la tierra. Y usted tiene que tomar eso. Eso usted tiene que decir, no, yo tengo que cuidar este cuerpo. Amén. Hebreos 9:27, mire lo que nos dice allí la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte nos va a llegar a todos, hermano. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, de que podamos llegar a una vez, hermano, y estar bueno, estar sanos, hermano, en lo que más dependa, porque el desgaste va a venir. Por más que nos cuidemos bien, va a venir el desgaste, pero tratar de llegar a una edad avanzada estando buenos, sanos, porque va a llegar ese día de la muerte. Ahí en el Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando muere un cristiano, un hijo de Dios, esa muerte es estimada a los ojos de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras estuvimos en esta vida, vivimos para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Porque nuestro andar sobre esta tierra fue agradable a Dios. Entonces, en esta noche quiero decirle a usted, amigo y amiga, busque al Dios que sana. Porque hay mucha gente que busca sanidad antes que salvación. Primero busca a Cristo que te salve. Eso es lo más importante, que un día que tú te mueras te vayas por la eternidad con Cristo.
y no te vayas al infierno y sucesivamente al lago de fuego y azufre. Hay mucha gente que no recibe sanidad porque está buscando la sanidad para propósitos equivocados. Hay mucha gente que dice: quiero que Dios me sane para volver a la discoteca a mover el cuerpo. Ay, yo quiero que Dios me sane para volver a ponerme allí mis vestidos ceñidos, para ser la mujer sensual, para subirme en Instagram mis fotos provocadoras, para mi traje de baño ahora en el verano. Y Dios dice: te voy a sanar para que andes allá mostrando tu cuerpo, tus carnes. Te voy a sanar para que vuelvas a la discoteca. Te voy a sanar para que vuelvas a la tomadera. Por eso, hermanos amados, aquí está Cristo. Él es el que sana. Él es el que sana. Y hay mucha gente que está enferma dentro del pueblo de Dios por su